se trata de la insulina, de la diabetes. La insulina, la hormona estrella, ¿no? Y en todas las asignaturas que van a llevar van a hablar de insulina. En todas las profesiones tienen pacientes diabéticos. Los gastroenterólogos atienden diabéticos, los neurólogos atienden diabéticos, los cardiólogos atienden diabéticos, todos los atienden diabéticos, son los pacientes que con más frecuencia se presentan. Terapia intensiva en emergencias, diabéticos descompensados o diabéticos que están debutando. Vienen todos estos versículos, todos los versículos 79, luego tenemos 78, porque no sé qué tipo nos llevará, es bastante amplio. Y comenzamos acá por el páncreas. El páncreas es una glándula de secreción mixta, tiene una secreción exócrina que va a ser a través de los ácidos pancreáticos. Los ácidos pancreáticos vierten sus secreciones digestivas enzimáticas a través del duodeno a la segunda porción del duodeno, ¿no? Al intestino delgado. Pero también tenemos otro tipo de tejido llamado los islotes de Langerhans. Y acá tenemos los islotes de Langerhans, ¿no? Y estos islotes de Langerhans en realidad constituyen una pequeña parte y toda su secreción vierten hacia la sangre. Son las hormonas, varias hormonas, la insulina, glucagón, la melina, la somatostatina, que esta última somatostatina se opone a todas las hormonas, principalmente al glucagón y a la insulina, ¿no? Pero también tenemos las células P y P, como ven ustedes, células beta, células alfa, células delta, células P y P. Múltiples tipos de células, pero las más importantes serían las células beta, de los islotes de Langerhans. Y las células beta van a secretar la insulina, ¿no? Y la insulina ellas producen insulina, las células beta. Aproximadamente el 60% de la insulina es producida del total es por esto. O sea, el 60% de las células son células beta, ¿no? Bien, aproximadamente 60%. Y una proporción menor serían las células alfa que producen glucagón. Entonces acá tenemos las células alfa que producen glucagón, ¿no? Más o menos un 25%. Luego tenemos las células delta que producen somatostatina. La somatostatina se opone a todo, donde quiera que se libere, en el estómago, en el páncreas, en el cerebro, en el hipotálamo particularmente, siempre se opone, ¿no? Bien, entonces tenemos las delta. Las delta más o menos constituyen un 10% y producen la somatostatina. Y las células P y P, otra hormona, péptido pancreático o polipéptido pancreático. Por lo tanto, hemos hecho una descripción de los islotes de Langerhans. ¿Cuánto miden los islotes de Langerhans? Si el espesor de la uña es 1 milímetro aproximadamente, la cuarta parte, 250 micras, 300 micras, todo eso de acá. Entonces acá pondré 300 micras, no puse, pero lo haré micrómetros, para que vean cuán pequeñita, pero es que su secreción es bastante pequeña. Y como hemos indicado en el capítulo 75. Estas células de Langerhans hay aproximadamente, constituyen una pequeña parte de toda la glándula del páncreas. Acá estoy ampliando las células más importantes, alfa y beta. Bien, entonces decía de que hay aproximadamente 1 millón a 2 millones de islotes de Langerhans. Bien, pero una vez que se produce la insulina, que va a producir, tiene efectos metabólicos en los tejidos infectores. Todas las células del cuerpo están bajo la influencia de la insulina, ¿no? ¿Qué va a producir? Va a controlar el metabolismo de los hidratos de carbono, no solamente hidratos de carbono, sino también proteínas, lípidos. Por lo tanto, la insulina, veremos después,
que dirige toda la maquinaria enzimática, la maquinaria biológica, controla, dirige la insulina. Por lo tanto, considero yo que es una de las hormonas más importantes que vamos a estudiar a lo largo de lo que es fisiología 1 y a lo largo de toda su carrera. Bien. Por lo tanto, si no aprenden fisiología, van a sufrir también diabetes, porque hay muchos estudiantes que probablemente no lo enfocan de manera más amplia para tener una visión más panorámica de lo que es la diabetes. La diabetes es como un libro, ¿no? Bien, entonces, estas son las células. ¿Y dónde se sintetiza la insulina? En las células beta. Y acá vamos a ver una célula beta, ¿no? ¿Cómo se produce? Bien, entonces, ustedes saben que a nivel del ADN en el núcleo va a haber una transcripción genética, ¿no? Que esta va a formar ADN mensajero, y el ADN mensajero, lo que vamos a aprender en histología, el ADN mensajero sale del núcleo y va a llegar al citoplasma. Y en el citoplasma se encuentra el retículo endoplástico. Listo cuando no tiene ribosomas. Como tiene acá ribosomas, estas estrellitas de color negro son los ribosomas. Estos ribosomas van a dar una lectura al ADN mensajero y van a traducir toda la información de la insulina que se va a formar. Bien, entonces acá llega la insulina recién formada, pero no es insulina pura, se llama preproinsulina, como llevamos el capítulo 75. Pero entonces la preproinsulina. Una vez que llega, esta tiene un peso molecular de aproximadamente 11.500 y por acción de los ribosomas se va a degradar, se va a extinguir, ¿no? Por lo tanto, se va a degradar a forma de proinsulina. ¿Qué es la proinsulina? La proinsulina tiene 3 cadenas. Una cadena A, una cadena B y una cadena C. O una cadena de conexión. Un péptido de conexión, fíjense ustedes, conecta entre la A y la B. Y estas dos cadenas A, B están conectadas por enlaces de disulfuro. Voy a poner solamente uno azul, porque no hay espacio. Bien, pero esto no tiene, o sea, es inactiva biológicamente, no tiene actividad como preproinsulina, tampoco como proinsulina, o tampoco como cadena C, ¿no? O péptidos de conexión. Pero cuando esta preproinsulina va a ser transferida del retículo hacia el aparato de Golgi, se dirige ahí va a ser empaquetada, se va a degradar porque estas vesículas contienen enzimas que van a hidrolizar, de esa manera se libera la insulina. Entonces, vamos a hacer esto, ocurre esto. Ahora sí, tenemos la insulina con un peso molecular. Todo esto era 9.000, ahora 5.808 el peso molecular. El peso molecular no interesa. Lo que interesa es de que ya sabemos que hay una cadena C y la insulina. Ahora esta insulina es activa, ¿no? Bien, una vez que es activa, una vez que esa insulina se libera, fíjense ustedes, acá tenemos la vesícula que contiene insulina, o también pueden contener un 5% la proinsulina. Luego, por exocitosis, se libera líquido extracelular para luego pasar al torrente circulatorio. De esta manera, la insulina se va a formar en las células beta. Esta es la forma como se produce la insulina. Y esta insulina, ya sabemos, va a tener efectos en todos los tejidos efectores. Bueno, en este caso, en todas las células, ¿no? Y acá tenemos los tejidos periféricos. Acá está representado todo esto. Por lo tanto, la insulina va
va a tener su efecto biológico a ese nivel, ¿no? De los tejidos periféricos. Pero ¿de qué manera? ¿Qué ocurre acá? Bueno, ahí tenemos ¿no? Todo lo que es la propia insulina. Bueno, fíjense ustedes, cuántas tienes que, ¿no? Inhibe el catabolismo, es decir, que una vez que se han formado las proteínas en las diferentes células, impide de que éstas se catalice para que las proteínas no se conviertan en aminoácidos y pasen a la circulación. Es decir, que la insulina es la hormona relacionada o asociada a la energía. Mantiene y conserva el desarrollo de la energía en todo este metabolismo que hemos indicado. Entonces ahí tenemos. Luego vamos a ir acá para entender un poquito más. Todo esto que hemos indicado. Ahí tenemos capítulo 75. Habíamos indicado que había receptores a nivel de la membrana de las células, a nivel del citoplasma y a nivel del núcleo. Capítulo 75. Y a nivel de la membrana existen algunos receptores que están asociados a enzimas, ¿no? Con receptores combinados con enzimas, y esta sería la tirosina. Y como ejemplo, en el capítulo 75 hablamos de la leptina, ahora vamos a hablar de la insulina, que es el mismo proceso. Entonces, fíjense ustedes que ocurre a nivel de las células. Acá yo lo puse esto, es lo mismo. Debiera haber hecho en otra célula periférica, pero no tengo espacio. Sin embargo, esto ocurre en todas las células. Los receptores de la insulina se encuentran en la membrana y tienen 4 subunidades proteicas, 2 alfa y 2 beta. Fíjense ustedes, 2 alfa que se encuentran en la porción externa de la membrana celular y 2 beta que están unidos y que penetran hacia la parte del citoplasma, ¿no? Por lo tanto, cuando llega la insulina a estos receptores, cuando llega la insulina, sabemos que acá hay receptores alfa, 2 receptores alfa. Como están conectados a los receptores beta, entonces estos receptores beta se ven autofosforilar, se autofosforilan. Luego de eso, esto va a estimular a la tirosina. Y esa tirosina también va a fosforilar otro tipo de sustancia llamado IRS, sustratos receptores de insulina. Puede ser tipo 1, tipo 2, tipo 3, unos se activan, otros se inactivan. Es de esa manera que vamos a comprender que la insulina controla toda esa cascada de reacciones químicas, de reacciones enzimáticas que suelen ocurrir en el interior de las células. Va a afectar de esta manera la insulina. Por lo tanto, acá se ha formado la tirosina o la proteinsinasa. Y esta proteinsinasa, como verán ustedes, va a dar lugar a los IRS. Ahí dice IRS, ¿no? Y esto va a provocar la fosforilación de las enzimas. Por eso decimos que hay un control de la maquinaria enzimática de las células. Y esto dará orden para el metabolismo de los hidratos de carbono, para el metabolismo de los lípidos, para el metabolismo de las proteínas y también para la translocación de unas células transportadoras de la glucosa. Y voy a hacer acá el dibujo. ¿Sí? Acá tenemos en la misma fibra. Estoy ampliando para que puedan ver. Con la pizarra es mejor. La pizarra creo yo que es una herramienta tradicional, pero muy importante porque permite comprender mejor. Por eso les he pedido que dibujen. Si quieren, pues dibujan, ¿no? Bien. Entonces acá tenemos una fibra muscular, ¿no?
¿qué va a ocurrir? En todas las células del cuerpo hay unas vesículas, y estas vesículas se encuentran en el espacio intracelular y tienen lo que se llama el GLUT, transportador de glucosa. Entonces acá tenemos el GLUT. Y por acción de la insulina, este GLUT se va a transportar o se va a translocar hacia la membrana y va a llegar hacia la membrana. Y esto lo hace en minutos. Cuando se libera la insulina lo que hace es activar, una de las acciones es activar a estas vesículas que contienen el GLUT. Acá, por ejemplo, en el músculo es el GLUT4. En las células beta es el GLUT2. Hay GLUT de diferentes tipos. GLUT significa proteína transportadora de la glucosa. Bien, y llevamos en fisiología 1 y sobre todo en fisiología 1 y también en bioquímica, llevaron ustedes. Bien, entonces acá tenemos lo que se llama estas vesículas, va a haber una translocación por el estímulo de la insulina. Y esta se traslada acá, ¿para qué? Para que entre glucosa. Recién ahora la glucosa puede ingresar. Eso ocurre en todas las células, pero también puede activar otro tipo de células, cualquier sea el tipo de células, excepto las neuronas. Pregunta de examen. Las neuronas no necesitan insulina para que la glucosa ingrese como sustancia energética. Es glucosa directamente, es permeable la membrana. Bien, ahora sí vamos a hablar sobre el metabolismo. Comprendiendo lo que es la tirosina, no lo tengo ordenado esto, pero estamos recalcando acá. La tirosina está presente en las membranas. Ahora hablaremos del metabolismo de los hidratos de carbono. ¿Qué ocurre con el metabolismo de los hidratos de carbono? Bien, entonces la insulina es una hormona, como hemos visto, que se libera en las células beta. Después de la ingesta de los alimentos o después de ingerir la comida, la glucosa que se ha digerido, degradado a partir de los hidratos de carbono en el tubo digestivo, la glucosa pasa a la sangre y aumenta la concentración de la glucosa en la sangre. ¿Qué es glucosa? Bien, y esta glucosa, la glucosa en una concentración elevada va a estimular a las células beta del páncreas. ¿Para qué? Para que produzca ¿qué hormona? La insulina. Y la insulina va a actuar a nivel de todos los tejidos periféricos, pero particularmente a nivel de las células sensibles o tejidos sensibles: músculo, hígado, los hepatocitos y el tejido adiposo. Este es el tejido adiposo. Quiero recalcar recordar sobre todo que la insulina fue aislada por primera vez en el año 1922 por Banting y Best. Banting, un médico recién egresado con 2 o 3 años de experiencia, muy joven, inquieto, muy visionario, tenía un perro que tenía diabetes. Y él se preguntaba cuál es el tratamiento por el que no se conocía ni se sabía de la insulina. Así que él se preguntaba todo el tiempo, incluso en esa época salió una revista, un artículo sobre los efectos del páncreas cuando había una pancreatectomía, cuando se activaba el páncreas, y veía que las personas fallecían. Por eso que nos dimos cuenta de que sabíamos, o se sabía por entonces, que había secreciones digestivas del páncreas, hay muchas enzimas que llevaremos en otro capítulo. Bien. Pero él consiguió un amigo que era bioquímico y mucho más de eso, así que hicieron y lograron aislar del páncreas la insulina. Pero también se asoció con otro médico, un año después sacó el premio Nobel. Desde entonces el pronóstico de la insulina, de la enfermedad de la diabetes, ya no es tan sombría a partir del año 1923. Por eso él recibió el premio Nobel. Y
tuvo que compartir también con Betz, que era su colaborador. Pero Banting era el genio por esa época. Y para entonces ya cambió el pronóstico de la diabetes, ¿no? Lógicamente que utilizaban insulina aislada o aislaban de animales, pero podía producir efectos inhibitarios o efectos alérgicos. Pero hoy en día ya hay, ¿no?, la insulina por recombinación del ADN, que ya nosotros ya conocemos varios tipos de insulina. Bien, el bioquímico probablemente han llevado ustedes, ¿no? ¿Llevaron bioquímica? Hemos llegado al tipo de insulina y de acuerdo a su administración. Y el efecto y todo ello. Muy bien, entonces, ahora sí vamos a ver cómo actúa la insulina en las células respecto a lo que es el metabolismo de los hidratos de carbono. Normalmente, a lo largo del día, se utiliza como sustrato energético para todas las células ácidos grasos. Normalmente se utiliza ácidos grasos, excepto en el cerebro, ¿no? Entonces, todas necesitan ácidos grasos, sobre todo en los espacios interdigestivos. Si desayunamos a las 8 de la mañana y almorzamos a las 12, un espacio interdigestivo sería a las 11, las 10 de la mañana, o interprandial. En ese espacio es donde más se utilizan los ácidos grasos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ingerimos alimentos? Se libera o se activa las células beta para liberar insulina, y la insulina actúa a nivel de eso. Pero ahora hablaremos del tejido muscular. ¿Qué ocurre en el tejido muscular? Normalmente la membrana, presten atención, la membrana de los músculos no es permeable a la glucosa. La glucosa no entra. Pero bajo dos circunstancias la glucosa puede ingresar. Una sería la actividad física. Cuando hay una actividad física intensa, hace de que la membrana se torne más permeable, gracias a que estas vesículas intranucleares se transportan a la membrana y de esa manera ingresa la glucosa. Por lo tanto, no se olviden, los pacientes diabéticos que tengan problemas con la actividad física permiten que la glucosa ingrese, que no se acumule en el extracelular que va a provocar una hiperglucemia, ¿no? Entonces la actividad física sin necesidad de insulina puede permitir el ingreso de la glucosa. Voy a poner acá la glucosa que ingresa. Ingresa la glucosa que estaba muy elevada, ¿no? Y se va a fosforilar. Se fosforila. En todas las células se fosforilan. Muy bien. Luego explicaremos de la fosforilación. Bien, entonces, esa sería una condición, un estado en el que la glucosa ingresa a la célula. Así que ustedes sugieran a todos sus pacientes, porque van a tener pacientes diabéticos e hipertensos, dos patologías que ustedes deben manejar bien ante ellos. Bien, entonces, de esa manera ingresa la glucosa, ahora se mantiene bien y se va a utilizar. Se capta, se utiliza, pero si hay bastante ingreso de glucosa y no hay actividad física, cuando uno hace una vida sedentaria o cuando descansa, entonces se acumula la glucosa y se va a convertir, se va a almacenar en forma de glucógeno. Entonces acá tenemos el glucógeno. Que va a llegar más o menos a una concentración de 2 al 3%. Luego de cuando uno hace una actividad física en otro periodo, entonces este glucógeno se puede volver a convertir en glucosa. ¿Para qué? Para que se libere, difunda al extracelular y se utilice. Entonces, gracias a la insulina se puede mantener. Por lo tanto, la insulina, ¿qué es lo que hace? Palabra clave: capta la insulina, introduce al interior de la célula, se utiliza la insulina y se puede almacenar, ¿no? Bien, entonces esa es la acción de la insulina en el metabolismo de los hidratos de carbono en el tejido muscular. Pero ¿qué ocurre
con la insulina a nivel de los hepatocitos en lo que respecta al metabolismo de los hidratos de carbono. La insulina permite que, al igual que acá, ingrese la glucosa. Ingresa la glucosa. Acá tenemos la glucosa. La glucosa ingresa y acá tenemos la glucosa. Pero para que la glucosa ingrese, se tiene que fosforilar, como hemos explicado anteriormente. Y esta que produce la fosforilación es la glucosinasa. Entonces acá voy a ponerle encima de color rojo glucosinasa. Entonces, la glucosa que ingresó se convierte, o sea, ingresa como glucosa en el interior del hepatocito, y esta glucosa se va a fosforilar por acción de esta glucosinasa. Y cuando se fosforila, la glucosa ya no puede disminuir fuera del hepatocito, queda atrapada, queda capturada la glucosa. ¿Por qué? Porque está fosforilada, se combinó con una molécula de fosfato. Bien, una vez que entró en el hepatocito, porque el hígado está formado por hepatocitos, ¿no? En hileras. Esta glucosa se va a utilizar, es captada, es utilizada, pero si habría mucha glucosa, esa glucosa se va a convertir ¿en qué? ¿En qué se convierte la glucosa? En glucógeno. Entonces tenemos el glucógeno. Entonces la glucosa se convierte en glucógeno. Y este glucógeno, cuando ha llegado a cierto tope, y el tope máximo del reservorio de la glucosa en forma de glucógeno, ¿qué es la glucosa? La glucosa es un monómero. Es una molécula, un monómero que se va a polimerizar. Se juntan varias moléculas y van a formar un glucógeno, una molécula de glucógeno. Por lo tanto, se va a polimerizar para convertirse en glucógeno, ¿no? Pero para esto también se necesita una hormona. El nombre es bien clarito: glucógeno sintetasa, ¿no? Glucógeno sintetasa, síntesis de glucógeno. Acá tenemos la glucógeno sintetasa o sintasa también se dice. Bien, se almacena glucógeno y va a llegar más o menos a un 5 o 6% del glucógeno. 5-6% del glucógeno. Que esto corresponde más o menos a 100 gramos de glucosa. Un reservorio. Se está almacenando glucógeno. Bien, luego de eso, ese glucógeno, cuando ya se formó bastante cantidad, de pronto deja de producir glucógeno, porque ya llegó a su máximo límite. Por lo tanto, si sigue ingresando glucosa, esa glucosa ahora se va a convertir en ácidos grasos. Estamos entrando en parte al metabolismo de los lípidos. Se va a convertir en ácidos grasos. Muy bien. Entonces, creo que es la parte más importante del metabolismo de la glucosa en los hidratos de carbono, porque vamos a repetir después. Ahora hablaremos del metabolismo de los lípidos y después hablaremos de las proteínas. ¿Bien? En el metabolismo de los lípidos ya sabemos que gran cantidad de la glucosa se convirtió en glucógeno, y este glucógeno se almacena en esta concentración del 5 o 6%. Y este glucógeno en exceso se convierte en ácidos grasos, pero para convertirse en ácidos grasos pasa por varias etapas. Primero se convertirá en piruvato o ácido pirúvico. Del piruvato se convierte en acetilcoenzima A. Entonces acá ponemos piruvato, acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A. Y esta acetilcoenzima A, por acción del ciclo tricarboxílico o ciclo de Krebs, va a permitir la formación de un componente llamado, sobre todo ahí interviene sobre todo se va a formar
citrato e isocitrato. Estos citratos activan a otra enzima, acetilcarboxilasa, acetilcoenzima carboxilasa, y recién esta hace que se convierta en ácidos grasos. De esa manera se convierten los ácidos grasos. El exceso de glucosa se convierte en ácidos grasos. Estos ácidos grasos se empaquetan, se combinan con lipoproteínas, porque no se olviden que en el hígado se forman todas las proteínas. ¿Se acuerdan ustedes los nombres? Globulinas, alfa, beta globulinas, albúmina, lipoproteínas, tantas enzimas que hemos hablado en fisiología 1, o digo proteínas, ¿no? Todas estas proteínas, sobre todo en este caso las lipoproteínas, van a combinarse y las van a llevar por la llamada LDL, lipoproteína. Bueno, en este caso la lipoproteína de muy baja densidad, ¿no? Y va a formar triglicéridos. Acá tenemos todos los triglicéridos. Esto forma los triglicéridos. Ahora sí, ya tenemos las grasas que se han formado en los hepatocitos por un exceso de glucosa. Y de manera simple diremos el piruvato en acetilcoenzima, la acetilcoenzima en ácidos grasos, y los ácidos grasos forman triglicéridos. Y estas pasan a la circulación para llegar al tejido adiposo. Por lo tanto, y cuando llegan al tejido adiposo, no pueden ingresar en forma de triglicéridos, se tienen que convertir en ácidos grasos. Ese es el requisito. Solo ingresan a almacenarse en el tejido adiposo como ácidos grasos. Por lo tanto, esos triglicéridos se tienen que convertir en ácidos grasos. Y para eso, en estos capilares, estos son capilares sanguíneos. En estos capilares sanguíneos del tejido adiposo se encuentran unas enzimas llamadas lipoproteína lipasa. Entonces acá tenemos acá pondré lipoproteína lipasa. Esta lipoproteína lipasa hace que el triglicérido se convierta en ácidos grasos. Así ingresan al tejido adiposo los ácidos grasos. Por eso, si tomamos más de lo debido, los ácidos grasos que están almacenados se van a traducir por un aumento de peso, ¿no? Hay otros que se descuidan tanto, sobre todo las personas que tienen un estilo de vida sedentaria, tienen un abdomen globuloso, pueden tener una obesidad visceral, ¿no? O sea, las vísceras. Y esa es la primera, se puede decir, el primer factor de riesgo para hacer diabetes. Los varones mayores a 102 centímetros de diámetro, de la cintura, en este caso sería toda la periferia, ¿no? En este caso se llama la obesidad abdominal. Más de 102 centímetros en el varón es un factor de riesgo, y en las mujeres más de 88. Bien, centímetros, ¿no? Entonces, los ácidos grasos se convierten en triglicéridos. Y haré con azul. Triglicéridos. Entonces ahí tenemos los triglicéridos. Pero debo recordar que esos triglicéridos que se almacenan, me olvidé, en los hidratos de carbono. Cuando los hidratos de carbono, por acción de la insulina, llegan al tejido adiposo, van a activar una enzima, alfa-gliceril fosfato. Se llama alfa-gliceril fosfato. Esta va a formar glicerol, para que cuando se combine con los ácidos grasos, cada una pequeña cantidad se convierta en triglicéridos. Entonces ahí se almacenan los lípidos. No se preocupen, voy a repetir un poco para que comprendan, entiendo que no es fácil, no es nada fácil. Aunque hay elevado en bioquímica, que la asignatura de bioquímica es la asignatura indicada para comprender esto.
¿Sí? Entonces acá tenemos los triglicéridos. Sin embargo, sabemos que la insulina, que esta insulina, puedo poner así, pero mejor pondré ahí. La insulina va a inhibir a la lipasa. La lipasa, en este caso, es una lipasa sensible a la insulina. Cuando hay insulina, fíjense, pondré de color rojo esto. Cuando hay insulina, esta lipasa está bloqueada, está inhibida. Entonces, si está inhibida, estos triglicéridos se mantienen bien. Pero cuando esto se libera propio, no demora horas, es minutos, porque es como también la acción de la insulina. La insulina tiene una vida media de 6 minutos, ¿no? Y hasta que se utilice, pasan 10 minutos, 15 minutos, desaparece de la circulación, porque también hay una insulinasa, una enzima que va a degradar a la insulina. Y entonces, acá tenemos que esta lipasa es la encargada de degradar los triglicéridos. Por lo tanto, la insulina va a bloquear a la lipasa. La inhibe a la lipasa, llamada lipasa sensible a la insulina. Bien, pero cuando no hay insulina, ¿y cuándo no va a haber insulina? Cuando la glucosa bajó, también la insulina, como tiene una acción breve, también la insulina va desapareciendo, ¿no? O sea, va bajando la concentración. Y cuando baja la concentración de la insulina, se activa la lipasa, que también puede ser de alguna manera estimulada por el glucagón. Pero sobre todo, la insulina, cuando no está presente, entonces se activa la lipasa. Y cuando se activa la lipasa, los triglicéridos se degradan en glicerol y ácidos grasos. Y estos ácidos grasos que se liberan a la circulación, estos ácidos grasos se llaman ácidos grasos libres, ¿no? Y ese es el metabolismo de los hidratos de carbono, o digo de los lípidos. Y continuaremos con el metabolismo de los lípidos, porque cuando este metabolismo en el paciente diabético ha transcurrido mucho tiempo, va a formar tanta lipasa, o digo, tantos triglicéridos que pasan a la circulación y también colesterol, etcétera, todo esto, y va a producir presencia de placas ateromatosas, arteriosclerosis. Y esta será la causante para que haya un ictus cerebral, un infarto agudo de miocardio o cualquier accidente vascular, ya sea en los riñones o en cualquier tejido. Por lo tanto, el paciente diabético está expuesto a poder presentar diferentes complicaciones, ¿no? Porque se va a acumular la grasa, ya sabemos el metabolismo de las grasas. Inclusive en el hígado se forma el colesterol, se forman los fosfolípidos. Fíjense, se dice que en el hígado hay más de 400 reacciones químicas y estamos hablando de algunas simplemente, en este caso relativas a lo que es la insulina. Pero también debemos recordar que en las mitocondrias de los hepatocitos hay otra vía de metabolización, es la vía de la carnitina. Y esa vía de la carnitina hace que se libere esto que es la acetilcoenzima A. Va a haber una beta oxidación en la matriz mitocondrial, ¿no? Y esta acetilcoenzima A se va a convertir en acetato. Mejor diremos en ácido acético. Luego de eso, esta acetilcoenzima que se forma, esto hace que esto se libere y llegue a todos los tejidos, pero cuando ingresa se vuelve a convertir en acetilcoenzima nuevamente cuando hay insulina y se utiliza, se metaboliza, ¿no? Porque esta acetilcoenzima se convierte también en componentes.
es un punto de la conversión para ácidos grasos, para proteínas, para glucosa, etc. Bien, entonces, pero cuando no hay insulina, esta acetilcolina llega, pero no se puede metabolizar para convertirse nuevamente en ácido acetoacético. Que esto normalmente existe, pero cuando las concentraciones suben más allá de 5 unidades, y eso es mucho todavía, ¿no? Por litro de esto, entonces puede provocar lo que se llama la cetoacidosis, ¿no? O la acidosis metabólica, que puede llegar a una situación muy dificultosa. Normalmente el pH, ¿cuánto es? 7.4. Cuando el pH baja a 7 o por debajo de 7, esto le viene a la muerte. En el paciente diabético que no tenga insulina, porque hay dos tipos de diabetes, en el que una diabetes llamada tipo 2 tiene insulina, pero las del tipo 1 no tienen insulina. Por lo tanto, ellos cuando no hacen tratamiento, en poco tiempo pueden hacer complicaciones severas. Hacen complicaciones de diferente naturaleza. Bien, entonces, esto es el resultado final cuando no se puede metabolizar en los tejidos periféricos por falta de insulina. En resumen, ¿qué hace la insulina? La insulina permite que los hidratos de carbono se depositen en todas las células, en el músculo, en el hígado, en el se almacena. Se almacena en forma de triglicéridos, se almacena en forma de glucógeno, se almacena en forma de glucógeno y también en todas las células, excepto en las neuronas, que su sustrato es la glucosa. Y ahora sí hemos visto el metabolismo de los hidratos de carbono, el metabolismo de los lípidos. Ahora veremos las proteínas. ¿Qué ocurre con las proteínas? También lo propio. Las proteínas se van a almacenar en la célula bajo la acción de la insulina. Habrá una estimulación del ADN, la transcripción del ADN. Habrá una estimulación de la traducción de la formación del ARN. Pero sobre todo va a evitar que las proteínas, facilita, como entra así la glucosa, por esta cesta, también entra los aminoácidos para formar proteínas, ¿no? Entonces, de esa manera, impide la degradación de las proteínas, porque si las proteínas se degradaran por falta de insulina, los aminoácidos, estas proteínas se degradan, se convierten en aminoácidos, pasan a la circulación y estas se utilizan para formar glucosa, un proceso que se denomina gluconeogenia, ¿no? Eso ya hablado en Fisiología 1, capítulo 27. Que digo que los riñones cumplen una función de gluconeogenia, es decir, formación de glucosa a partir de aminoácidos. Por lo tanto, cuando hay aminoácidos, tienen que estar almacenados en las proteínas. Entonces, la insulina almacena glucosa, almacena triglicéridos y almacena proteínas. Impide como hemos visto anteriormente, el catabolismo, que no se destruya las proteínas para que sean utilizadas, más bien que construyan. Por eso decimos que es la hormona de la energía, la insulina. Esto creo que es fácil de comprender en palabras breves, ¿no? Que la insulina favorece el depósito de todos los componentes, de todos los nutrientes, hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Con eso dijimos mucho. Bien, ahora vamos a ver qué efectos puede haber. Bien, acá puse yo cuando la glucosa es muy concentrada, se estimulan las células beta, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa cuando la concentración de la glucosa en la sangre está baja? Ahora se va a liberar otro componente. Esa concentración alta, ¿a qué tipo de células irá a estimular? Glucagón. Muy bien, pero ¿qué tipo de célula? Alfa, pregunta de examen. Alfa, delta, BIP, beta,
Muy bien, alfa, color verde. Entonces la baja concentración de glucosa estimula a las células alfa, ¿no? Y las células alfa van a liberar glucógeno, ¿no? Porque no hay insulina en este caso. Y el glucógeno va a producir una glucogenólisis y va a producir una gluconeogénesis. Bien, pero también yo no quise poner la enzima llamada la fosforilasa hepática. Ahora voy a indicarles, entonces acá, la fosforilasa hepática. Acá tenemos que el glucógeno se puede convertir en glucosa, ¿no? A través de la fosforilasa hepática. Fosforilasa, ¿no? Entonces, la insulina inhibe la acción de la fosforilasa. ¿Para qué? Para que no se degrade, porque la insulina deposita, aumenta la concentración de estos componentes, en este caso el glucógeno. Por lo tanto, bajo la acción de la insulina, el glucógeno se mantiene como glucógeno. Pero cuando no hay insulina, entonces esta fosforilasa hepática se activa y se degrada el glucógeno en glucosa, ¿no? Y este glucógeno que está fosforilado se tiene que convertir en glucosa simplemente. Entonces acá actúa la glucosa fosfatasa. Glucosa fosfatasa. Entonces acá pongo otra. Glucosa fosfatasa. Muy complicado dice, ¿no? Bueno. Claro. Entonces, para la gluconeogénesis se va a hacer un catabolismo, ¿no? Porque está destruyendo Se va a degradar. El glucógeno que ya está Se va a degradar. Sí. Vamos a llevar otro capítulo en el que vamos a pasar un poquito más algunos aspectos. Entiendo que esto es mucha información para poder comprender, pero lo que debemos tomar en cuenta es que ustedes van a llevar en bioquímica o probablemente hayan llevado ya, ¿no? ¿Van a llevar bioquímica? Sí. Ya. Es la materia. Bioquímica es la materia que entra en más detalles todavía, ¿no? Ciclo de Krebs, indicar cómo actúa todo eso. Bien, pero acá estamos de manera no tan complicada, estamos haciendo de manera bien simple. Vamos a este. No se olvide que es una enfermedad, la diabetes, que todos debemos manejar bien. Diabetes e hipertensión arterial, traten de manejarlo bien, porque van a tener muchos pacientes. Y si no tenemos una idea completa, no podemos comprender las complicaciones, no podríamos razonar, no es más de utilizar medicamentos, vamos a ver también eso. Bien, pero ¿quiénes pueden estimular? Bueno, ahora vamos a ver quiénes pueden estimular la formación de la insulina. Acá voy a poner una célula beta, esta célula la voy a ampliar acá, es la célula beta. ¿Y qué ocurre con la célula beta? Cuando la glucosa está con una concentración muy elevada después de la ingesta de alimentos, esta glucosa va a ingresar por estos GLUT. GLUT significa proteína transportadora de glucosa, que es otro tipo que ingresa, ¿no? Es permeable. Ingresa y esta glucosa que ingresó dentro de la célula va a fosforilarse por acción de la glucosa sinasa. Aquí hemos visto la glucosa sinasa, estamos repitiendo. Esto ocurre en las células beta, ¿sí? ¿No? En el páncreas, en los hipotes de Langerhans. Y esta glucosa sinasa o glucosinasa se fosforila convirtiéndose en glucosa 6-fosfato. Luego se va a oxidar para formar el ATP, pero ATP
en bastante cantidad, ¿no? Y este ATP tiene una acción a nivel de estas proteínas. Estas proteínas son canales de potasio. Por lo tanto, son canales de potasio muy sensibles al ATP. ¿Y qué ocurre cuando hay ATP? Estos canales se cierran. Y cuando se cierran, el potasio no puede salir. ¿Qué carga tiene el potasio? Positiva. Por lo tanto, al no salir el potasio, hay mucha carga positiva. A eso se dice despolarización, ¿no? Se despolariza la membrana de la célula beta. Entonces, acá va a haber una despolarización. Y esta despolarización por el cierre de estos canales de potasio permite que se abran los canales de calcio. Estos son los canales de calcio. Y estos canales de calcio estimulan la formación de la insulina. Y esta insulina, ya sabemos, se fusiona con la membrana celular para ser expulsada, ¿no? Por exocitosis. Entonces, de esa manera, el páncreas forma lo que es la insulina. Esa es la forma como se libera la insulina. Bien, ahora acá aprovechamos. ¿Qué factores producen mayor liberación de insulina? Hay hormonas, muchas hormonas. Comenzaremos por las hormonas del aparato gastrointestinal. Ahí tenemos la gastrina, la secretina, la colecistocinina. Vamos a ver dos acá. Tenemos acá gastrina. Tenemos la secretina. La gastrina en el estómago. En el ámbito del estómago, secretina. La secretina en el intestino delgado, ¿no? Y también, o sea, en la parte del duodeno y del yeyuno. La colecistocinina, que vamos a verlo después, o colecistocinina. Después tenemos otras que se llaman el péptido parecido al glucagón 1. Péptido parecido al glucagón 1. Péptido insulino dependiente, o peor dicho, insulinotrópico dependiente de la glucosa, ¿no? Bien, entonces tenemos acá dos hormonas. Estas dos hormonas, las 5 hormonas producen estimulación de la producción de la insulina, pero bastante potentes son estas dos últimas, ¿no? El péptido parecido al glucagón 1 y el péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa. Solamente GIP y GLP. Bien. Entonces, estos dos también se denominan incretinas. Hoy en día, el tratamiento de la diabetes se está pensando más en esto de las incretinas. ¿Por qué? Porque estimula la producción de la insulina, pregunta de examen. No, esta de acá. Bien, incretinas, no se olviden. Por lo tanto, acá tenemos factores hormonales. Otros factores hormonales que producen incremento de la insulina. ¿Se acuerdan ustedes en el capítulo 76 que habíamos dicho que había una hormona que también se considera diabetógena? La hormona del crecimiento. Que los pacientes que tienen gigantismo, de cada 10 pacientes, uno hace diabetes, ¿no? Los pacientes que tienen acromegalia, es decir, que no tienen el cartílago epifisiario, que no crecen en longitud, pero crecen en grosor. Las manos pueden alcanzar hasta el doble de grosor como los pies, y también va a haber un crecimiento a nivel de los huesos membranosos, la frente, va a haber prognatismo, los atrios ciliares se agranan, etc. Eso también los 76. Para que vean, nosotros los 75 hemos llamado toda la parte general, estamos repitiendo la psilocistinas, por ejemplo, hemos repetido.
Bien, entonces esas pueden producir estimulación de la inclusive el cortisol, pregunta de examen, ¿no? Estimulación. Bien, ahora vamos a ver qué factores pueden producir diabetes. Primero, la obesidad. La obesidad, nunca se olviden, la obesidad es el primer factor de riesgo para hacer diabetes. Repito, lo que tenga un perímetro abdominal mayor a 102 varones es un factor de riesgo, ¿no? Las mujeres mayor de 88, así que tienen que medirse la cinturita por si acaso, o midan las cinturas de sus madres o padres, peor, y me van a hacer la razón. Levanten la mano todos los que tengan parientes diabéticos, tanto de primer grado como segundo grado. Miren atrás, fíjense ustedes, más de la mitad, muy bien. Por lo tanto, ustedes ya saben que hay muchos pacientes diabéticos. Por eso vale la pena abarcarlo o abordarlo con más detalle, lo que es el tema de diabetes. Y creo que estamos comprendiendo, ¿no? Porque tenemos una pisada que nos puede volver a explicar, o sea, que nos puede permitir razonar un poquito, ¿no? ¿Cómo? Ya sabemos que los isómeros de Langerhans tienen múltiples tipos de células, y la más importante es la célula beta, que produce insulina. La insulina se forma en las células, como primero por una preprohormona. Luego de eso preproinsulina. La proinsulina se convierte, se libera por la acción de unas enzimas que se encuentran dentro de las vesículas en insulina, insulina, que tiene una cadena A y una cadena B y una cadena C. ¿Y para qué sirve la cadena C? La cadena C, por tal y uno, análisis, estudio, nos permite determinar la importancia que tiene, es decir, determina cuánta cantidad de insulina endógena hay, porque a veces uno le administra insulina, pero ese tipo de insulina no va a ser estudiada, no va a ser evaluada en ese estudio, solamente la cantidad de insulina verdadera que está produciendo, endógena que está produciendo, que es un dato muy importante para profundizar un poco más. Muy bien, ahora hemos visto que la insulina finalmente sale por exocitosis. Y acá hemos visto cómo ocurre, ¿no? La insulina, cómo se forma. Interviene la glucosinasa, ¿no? Bien, entonces, o digo la glucosinasa. Y estas proteínas de canales o proteínas de potasio o canales de potasio se cierran. Y como tiene carga positiva, cuando es negativa está polarizada, pero cuando es positiva se despolariza, y esto permite que entre calcio para que estimule la producción de la cesta. Continuamos repasando un poquito para continuar, para poder comprender. Hemos indicado que en el metabolismo de los hidratos de carbono, que la glucosa entra gracias a los glúcidos, que pueden pasar de la parte del citoplasma o citosol hacia la membrana. Pasado 3 minutos o más, esto vuelve nuevamente adentro, o sea, no está permanente, ¿no? No está de manera permanente. Bien, pero también por la actividad física se torna permeable la membrana de los miocitos. Pero las más de las veces el sustrato energético que utilizamos es ácidos grasos, ¿no? Bien. Luego hemos indicado a nivel del hígado que la glucosa ingresa para formarse en glucógeno y llega a un nivel de 5-6%, para que luego esa glucosa se convierta en glucógeno. Pero si haya demasiado glucógeno, entonces se va a formar ácidos grasos, que va a ser transportado, porque las glicoproteínas son transportadoras, va a ser transportado hacia el tejido adiposo con la condición de que solamente entre en forma de ácido graso. Por lo tanto, estos triglicéridos se tienen que convertir en ácidos grasos gracias a una enzima, ¿no? Llamada lipoproteína lipasa.
Y luego acá tenemos un guardián que es la lipasa. Pero esta lipasa está controlada por la insulina. No puede, la lipasa si está amarrada de manos o inhibida, entonces no puede, porque su función es degradar los triglicéridos para que liberen ácidos grasos. Y de los lípidos también hemos hablado un poco, ¿no? Y de las proteínas, evita el catabolismo. O sea, la insulina evita que se destruyan las proteínas, más bien que almacene y que la persona tenga todo lo necesario. Por eso que el diabético va perdiendo de peso, porque hay un catabolismo por la falta de insulina, o por una resistencia periférica, o por una pérdida de la sensibilidad a la insulina de los tejidos efectores, que luego hablaremos de eso. Las proteínas se destruyen y el paciente comienza a adelgazar, presentará diferentes alteraciones, que también vamos a describir eso. Bien, creo que con esto vale la pena el repaso que hicimos un poco. Estábamos hablando de esto, ¿se acuerdan ustedes? Ahora vamos a hablar sobre qué medicamentos estimulan la producción de insulina, aquellos medicamentos que se utilizan en la diabetes. ¿Alguien conoce lo que es la glibenclamida? ¿Sí, no? La glibenclamida también se conoce como nombre de gliburida, ¿no? Bien, entonces acabo de poner la gliburida. Igual glibenclamida. Estas corresponden al grupo de las sulfonilureas, ¿no? Esta farmacología va a llevar esto, pero en farmacología les van a dar muchos medicamentos y a veces uno se queda sin ninguno. Así que directamente vayamos a, como se dice, a la médula, ¿no? Bien, la gliburida, o conocida como glibenclamida. Su nombre comercial más conocido es Daonin, de 5 miligramos. Siempre se comienza con una dosis más baja. Y se va dando cualquier medicamento hipoglucemiante, hay que tener cuidado si funciona bien el hígado y los riñones. Por lo tanto, está contraindicado en la insuficiencia renal y en la insuficiencia hepática. Eso van a aprender en farmacología. Se comprende bien farmacología si comprendemos la parte de fisiología. Por lo contrario, no se puede comprender. Bien, entonces, ¿qué hace la gliburida o la glibenclamida? Va a bloquear a estas proteínas, como digo, a estos canales de potasio. Por lo tanto, produce una despolarización, ingresa el calcio y hay un incremento de la formación en este caso, de insulina. Pero también otro medicamento, eso tiene un 75% de efectividad y de sensibilidad. Hay otra que llega al 80%, un poquito más, que se llama la metformina. Pero la metformina no actúa acá, pregunta de examen. ¿Quién actúa? La gliburida, pregunta de examen. La gliburida es el medicamento más conocido. En todo el mundo utilizan esto y la metformina, los dos medicamentos. Así que para la próxima clase, tarea para todos ustedes. Pregunten a sus parientes diabéticos, sea de cualquier línea, ¿no? Y a los conocidos que tengan qué medicamento utilizan y traigan el nombre y la dosis. Y van a ver ustedes ahí qué se utiliza. A veces estos dos medicamentos se combinan. La metformina con la glibenclamida o llamada gliburida, eso confunde, pero estoy repitiendo, ¿no? Bien, entonces este es el mecanismo de acción de este tipo de fármacos, que son hipoglucemiantes. Lógicamente, el tratamiento de la diabetes tendrá que haber un cambio en el estilo de vida, tendrá que hacer ejercicios para que se permeabilice la membrana y ascienda la glucosa y no se acumule en valores muy elevados. ¿Se dan cuenta del ejercicio? Ahora sí ustedes comprenden la importancia que tiene la actividad física. La actividad física transporta estas proteínas o vesículas y se quedan acá. Pasa el ejercicio, nuevamente vuelve, desaparece.
de la membrana y vuelve a la este. Entonces, estas están así, estas proteínas transportadoras llamadas GLUT. Bien, proteínas transportadoras de glucosa, pero hay varios tipos de GLUT. Bien, acá este es el GLUT4 por si acaso. Este se llama GLUT4. Este es el GLUT2, ¿no? Bien. Si puedo hacer otra preguntita, ¿no? De eso podría introducir, podría tener tiempo para poner preguntas. Bien. Entonces estamos comprendiendo varios tipos. Inclusive podemos hablar de otras voy a hablar más adelante mejor, para ir más ordenado. Bien, ahora hablamos del glucagón. Las células alfa producen glucagón y que van a producir glucogenólisis, es decir, que van a destruir al glucógeno, que tiene una acción glucogenolítica. Habíamos indicado que el glucógeno era una molécula polimerizada de varios monómeros de glucosa, ¿no? Ahora, esta molécula grande se va a degradar, va a soltar los monómeros libres. A eso se llama el glucogenólisis. Esta es una acción del glucagón. Y el glucagón, ¿cómo hace para producir la glucogenólisis? Va a estimular a la fosfolidasa hepática para que el glucógeno se convierta en glucosa y va a difundir al líquido extracelular y aumenta la concentración de glucosa. Por lo tanto, va a haber un aumento de la concentración de glucosa. Por esta glucogenólisis va a haber un aumento de la concentración de glucosa en la sangre. Bien, otra acción, la gluconeogenia. Normalmente la glucosa resulta de los hidratos de carbono, papa, maíz, yuca, todos los almidones, pero también nosotros ingerimos otros componentes y todos se van a convertir en glucosa, en galactosa, pero en un 80% de glucosa. Por lo tanto, normalmente la glucosa se forma de hidratos de carbono, pero ahora ya no. Ahora, fíjense, va a haber una gluconeogenia. Glucosa, neo, nueva, genia, génesis, formación de nueva glucosa a partir de aminoácidos. Y para que haya aminoácidos, entonces las proteínas de las células se van a destruir para que liberen, porque ya no hay ahora ya insulina, porque la insulina evitaba el catabolismo. Ahora va a haber un catabolismo. Las proteínas se van a degradar, se van a soltar en aminoácidos y estos aminoácidos van a liberarse. Al torrente circulatorio, va a haber una movilización de aminoácidos. ¿Para qué? Para formar glucosa, por un estímulo del glucagón. Entonces ahora se forma glucosa, pero ya no a partir de hidratos de carbono, sino a partir de aminoácidos. A eso se denomina gluconeogenia, formación de glucosa nueva. Entonces esto sería por aminoácidos, ¿no? Esas son las acciones del glucagón. Cuando uno hace actividad física también se libera el glucagón. Bien, entonces repito un poquito cómo cuando la glucosa ingresa la glucosinasa, una enzima que convierte en glucosa. La glucosa e el glucógeno sintetasa. Y este glucógeno con la insulina se mantiene ahí, pero cuando no hay insulina, la fosfolidasa hepática que estaba controlada, inhibida por la insulina, ahora se va a activar, sobre todo por el glucagón para formar glucosa. Y la glucosa fosfatasa la degrada, la glucosa y el fosfato, y ahora queda libre la glucosa y difunde fuera del 90% para llegar a la circulación sanguínea.
Creo que con esto se ha comprendido. Se comprendió, lo hice muy rápido. Se comprendió, ya. Muy bien, con la lectura que van a tener, entonces para la próxima clase, los estudiantes pueden preparar el capítulo 78, 79 o 80, ¿no? Que vamos a avanzar también nosotros en eso. Preguntamos, así sabremos, porque vamos a poner enseguida, si hicimos nos permite, sobre lo que es la corteza suprarrenal, ¿no? Las hormonas córtico suprarrenales.